Me llamo Rogelio Martínez. Soy de un pueblito en Hidalgo llamado Acaxochitlán. Y aunque ya vivo en Pachuca, todavía sueño con las noches que pasé allá, sobre todo con una que nunca he podido olvidar. Esa historia empezó cuando tenía unos 15 años, en una de esas madrugadas frías de noviembre, donde el silencio se siente tan denso que hasta los perros dejan de ladrar. Esa noche me quedé en casa de mi abuela, una casa vieja de tejas, con el piso de tierra y paredes llenas de humedad. Ella siempre decía que en el pueblo había brujas, mujeres que vivían en los cerros y que bajaban a llevarse a los niños recién nacidos o a los hombres borrachos que se dormían en el camino. Yo no creía mucho en eso, pero mi abuela era una mujer que no mentía. Siempre hablaba poco, pero cuando lo hacía, lo decía en serio. Recuerdo que esa noche empezó con un viento raro. No era el típico aire del monte, era un viento que venía de arriba, como si alguien lo soplara desde los árboles. El fuego del quinqué se movía aunque las ventanas estaban cerradas. Me acosté junto al fogón con mi cobija, pero no podía dormir. En eso escuché un silbido. Primero suave, como cuando alguien llama a un perro, luego más fuerte, más cerca. Me asomé por la rendija de la puerta y vi algo que hasta hoy no puedo explicar. Sobre el campo, flotando apenas unos metros del suelo, había una bola de fuego que se movía despacio, casi bailando. Subía, bajaba, se alejaba y volvía. Sentí que se me helaba la sangre. Desperté a mi abuela y le dije lo que estaba viendo. Ella se levantó sin sorpresa, agarró un rosario, lo besó y me dijo bajito: «No salgas, mijo. Esas no son luces, son ellas». Me contó que cuando una bruja anda cerca, siempre lo anuncian los perros. Y justo cuando terminó de decirlo, todos los perros del pueblo comenzaron a ladrar al mismo tiempo, desesperados, como si algo se estuviera acercando. El silbido se hizo más agudo, más humano. No era un sonido de animal. Era como una voz que te llama por tu nombre, alargando las vocales, haciéndolo sonar dulce, casi como una burla. Juro que escuché que me decían: «Rogelio», y sentí un escalofrío recorrerme entero. Mi abuela empezó a rezar en voz baja y me dijo que me quedara quieto, que no respondiera, porque si uno contesta, la bruja se mete al cuerpo. Yo no sabía si creerle o no, pero cuando volví a mirar por la ventana, lo vi. Era una mujer, o al menos parecía. Estaba parada junto al árbol de durazno, con el cabello tan largo que le cubría la cara. Su piel se veía gris a la luz del fuego, y sus brazos eran tan delgados que parecían ramas secas. En sus manos traía algo, una especie de bulto envuelto en trapos. Lo sostenía contra el pecho y lo movía despacio, como si arrullara a un bebé. Quise gritar, pero mi voz no salió. La mujer levantó la cabeza y por primera vez vi su rostro. No tenía ojos. En su lugar había 2 huecos oscuros, húmedos, como si se los hubieran arrancado. Abrió la boca y de adentro no salió un grito ni una palabra, sino un sonido, un chillido agudo que me perforó los oídos. Mi abuela me cubrió con la cobija, se hincó frente al fogón y comenzó a rezar en náhuatl, golpeando el suelo con la palma de la mano. El viento se levantó dentro de la casa, como si el aire entrara de todas partes. Las puertas se abrieron de golpe y una sombra cruzó el cuarto tan rápido que tiró la lámpara. Sentí que me jalaban la cobija, que alguien me la arrancaba. Mi abuela gritó mi nombre y lo último que recuerdo fue el olor a azufre y el sonido de los gallos cantando a lo lejos. Cuando desperté, era de día. La puerta estaba abierta y el campo olía a quemado. Afuera, el árbol de durazno estaba partido por la mitad, como si lo hubiera alcanzado un rayo.
En el suelo había plumas negras y un charco de algo que parecía grasa. Mi abuela me dijo que ya había pasado, que las brujas siempre desaparecen con el amanecer, pero que cuando una se fija en alguien, lo visita 3 veces antes de dejarlo en paz. Esa fue la primera. Las otras 2 vinieron en sueños, o al menos eso quiero creer. La misma voz me hablaba, el mismo silbido me despertaba. A veces sentía el peso de algo sobre mi pecho, una respiración cerca del oído y el olor a tierra húmeda mezclado con humo. Desde entonces no duermo con ventanas abiertas y cuando escucho un silbido en la madrugada, aunque sea el viento, hago lo mismo que hacía mi abuela. Me persigno, bajo la cabeza y rezo sin levantar la vista, porque las brujas, esas que todos dicen que ya no existen, todavía caminan entre los cerros buscando a quien no crea en ellas. Y créeme, una vez que te miran, nunca te olvidan. Me llamo Lidia Hernández. Tengo 45 años y crecí en un pueblito de Zacatecas llamado El Teúl del Valle. Es un lugar tranquilo, de calles empedradas, donde casi todos se conocen por nombre y apodo, pero también es un pueblo con historias que se cuentan bajito, sobre todo cuando cae la noche. La mía tiene que ver con eso, con las brujas. Tenía unos 17 años cuando pasó, y aunque ha pasado mucho tiempo, todavía sueño con aquella noche. En ese tiempo vivíamos en una casa a las orillas del pueblo, cerca de una cañada llena de mezquites y piedras blancas. Mi mamá siempre nos decía que al caer el sol no nos acercáramos ahí, que por las noches se veían luces y que no eran luciérnagas, sino las brujas que bajaban a beber sangre de los animales o de quien se dejara ver. Yo no creía mucho en eso hasta que lo vi con mis propios ojos. Esa noche había luna llena y un aire raro, caliente, como si el viento viniera desde adentro de la tierra. Yo estaba afuera, sentada en la puerta, esperando a que regresara mi papá del campo. En eso, escuché a los perros del barrio empezar a ladrar. Primero uno, luego todos. Ladraban mirando hacia el cerro, y en la distancia, entre los mezquites, se veía una luz que subía y bajaba. Pensé que era alguien con una lámpara, pero se movía demasiado rápido, casi flotando. Le hablé a mi mamá, pero no salió. Dijo desde adentro que no me metiera en lo que no entendía. Aún así, la curiosidad pudo más. Agarré la lámpara de petróleo y caminé hasta la cerca. El aire olía raro, a carne quemada y tierra mojada. Me asomé entre los matorrales y vi algo que hasta hoy me cuesta contar. Ahí, en medio del claro, había 3 mujeres desnudas, encorvadas, rodeando algo que no alcanzaba a ver bien. Sus cuerpos brillaban como si tuvieran grasa, y su piel parecía estirarse de forma antinatural, como si no perteneciera a un cuerpo humano. Se reían bajito, con una risa ronca, como si les doliera hacerlo. En el centro del círculo había un guajolote negro amarrado con mecate. Las mujeres empezaron a hablar en un idioma que no entendí. Luego, una de ellas levantó las manos y el animal empezó a retorcerse, chillando. No le estaban tocando, pero se movía como si algo invisible lo estuviera apretando. Cuando el guajolote dejó de moverse, las 3 lo miraron y al mismo tiempo se voltearon hacia donde yo estaba. Juro que no hice ruido, pero me vieron. Una de ellas sonrió, una sonrisa tan ancha que no parecía humana. La piel de su cara se estiró tanto que se escuchó un pequeño crujido y sus dientes brillaron con la luz de la luna. Salí corriendo. La lámpara se me cayó y se apagó. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Cuando llegué a la casa, mi mamá estaba rezando en voz alta
frente al altar. Me gritó que no mirara por la ventana, pero escuché claramente cómo algo cayó en el techo. Eran pasos. Pasos de algo liviano pero rápido, corriendo sobre las láminas. Después, una risa. Mi mamá tomó un puño de sal y lo lanzó hacia la puerta mientras rezaba. El sonido en el techo se detuvo. Afuera, los perros gemían y un silencio pesado cubrió todo. Al amanecer, encontramos en el techo 3 manchas negras, como si alguien hubiera quemado la lámina desde dentro. Y en el patio, junto a la pila de agua, había un mechón de cabello largo y grasiento, enredado con plumas. Esa mañana, mi mamá fue a buscar a don Hilario, el curandero del pueblo. Él dijo que había sido una advertencia, que ellas estaban marcando la casa porque alguien las había visto haciendo su trabajo. Nos dio un frasco con aceite bendito y nos dijo que al caer el sol lo pusiéramos en las esquinas del techo para que no pudieran volver a pararse ahí. Esa noche lo hicimos y desde entonces nunca volvimos a escucharlas, aunque los vecinos decían que seguían apareciendo en la cañada. Con los años, cada vez que alguien se enfermaba sin explicación o algún bebé nacía débil, la gente del pueblo decía lo mismo: las brujas andan sueltas. Y cuando el aire cambia de repente, caliente y con olor a hierro, todos cierran puertas y ventanas porque dicen que ese viento viene de las alas de una. Yo no sé si eso sea verdad o no, pero desde aquella noche, cuando el cielo se pone rojo antes de llover, siento ese mismo aire viejo, pesado, y sé que en algún lugar, entre los cerros, ellas siguen ahí, esperando que alguien vuelva a mirar. Me llamo Sergio Vázquez. Tengo 41 años y soy originario de Chicontepec, Veracruz, aunque ya no vivo allá desde hace mucho. Cuento esto porque todavía sueño con aquella noche y porque, honestamente, no sé si lo que vi fue real o si perdí la razón. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que el viento sopla desde el monte y trae olor a humo, siento el mismo miedo que aquella vez. Era el año 2003 y trabajaba como ayudante de albañil en una escuela primaria que estaban ampliando a las orillas del pueblo. El terreno quedaba frente a un barranco, rodeado de monte espeso, lleno de huizaches, nopales y árboles secos. No había luz, solo una lámpara colgada en un poste improvisado que parpadeaba toda la noche. Por lo mismo, el patrón nos pedía que hiciéramos guardias para cuidar el material, siempre en pareja, pero esa semana andábamos cortos de personal y me tocó quedarme solo. Me acuerdo clarito de esa noche. Era octubre, poco antes del Día de Muertos. El aire se sentía pesado, caliente, y no se escuchaban ni los grillos. A lo lejos solo se veía el parpadeo de las luces del pueblo, muy abajo, como si estuvieran hundidas en la tierra. Llevaba una radio vieja para hacerme compañía, pero la señal se iba y regresaba, como si algo la interrumpiera. Serían como las 11 cuando escuché el primer ruido. Era como si alguien pateara los bultos de cemento. Me asomé con la lámpara, pensando que era un borracho o un animal, pero no había nadie. Solo vi el polvo moverse, como si el aire tuviera forma. Caminé unos pasos y el silencio volvió, pero me di cuenta de que algo no estaba bien. Los perros del pueblo, que siempre se escuchaban a lo lejos, no ladraban. Nada. Un silencio total. Encendí un cigarro para calmarme y me senté junto al montón de grava. Y fue entonces cuando la escuché por primera vez. Una voz de mujer, bajita, cantando. No era una canción que reconociera, pero tenía un tono raro, triste, como de cuna. Miré hacia el monte, y ahí,
entre los árboles, se veía una luz rojiza que subía y bajaba lentamente, como si alguien caminara con una antorcha. La voz seguía cantando, pero cada vez más cerca. Me levanté despacio y apagué el cigarro. El aire cambió. Empezó a oler a carne quemada, un olor espeso, como cuando se apaga una vela con los dedos. La lámpara parpadeó 3 veces y se apagó. Me quedé en oscuridad total. Solo la luna daba algo de luz. Entonces escuché pasos. No eran pasos firmes, eran como arrastres, como si alguien caminara descalzo por la tierra. Y junto con eso, el sonido de algo que se movía por el aire, un aleteo pesado, seco, como si fueran alas grandes. Quise gritar, pero la voz no me salía. Lo único que pude hacer fue dar un paso atrás. Fue ahí cuando la vi. Era una mujer, o eso parecía al principio. Estaba de pie a unos 10 metros de mí. Su cuerpo era delgado, retorcido, y su cabello negro le cubría la cara. Estaba desnuda, pero su piel brillaba como si estuviera cubierta de aceite o sangre. No caminaba normal, se movía despacio, doblando las rodillas hacia atrás, como si los huesos no los tuviera bien puestos. Yo solo alcanzaba a pensar, no la mires, no la mires, porque mi abuela siempre decía que si miras directo a una bruja, te roba el alma por los ojos. Pero no pude evitarlo. Levantó la cabeza y la luna le iluminó la cara. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros, y cuando abrió la boca, salió de ella un chillido tan fuerte que me zumbó en los oídos. Me eché a correr sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía, algo que respiraba cerca de mi cuello. Corrí hasta el cuarto donde dormíamos los obreros y me encerré por dentro. El corazón me retumbaba tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Afuera se escuchaban golpes en las láminas, pasos rápidos que iban de un lado al otro y un chillido que se metía por las rendijas de la puerta. No sé cuánto duró. Solo recuerdo que me tapé con la cobija y empecé a rezar, lo único que se me ocurrió. El olor a humo se hizo tan fuerte que me ardían los ojos. Luego, todo se quedó en silencio. Cuando amaneció, salí despacio. En el techo del cuarto había una mancha negra, redonda, como si hubieran puesto un comal encendido sobre la lámina. Y justo frente a la puerta había un círculo de sal y dentro un mechón de cabello largo y quemado. Nadie más había estado ahí. Esa mañana, cuando llegaron mis compañeros, me vieron pálido y con los labios morados. Les conté lo que vi, pero se rieron. Decían que seguramente había soñado. Pero esa noche ninguno quiso quedarse. Una semana después, el patrón contrató a 2 hombres para vigilar. Se quedaron tomando café afuera y juraron que todo estaba tranquilo. Pero a eso de las 3 de la mañana, uno de ellos empezó a gritar como loco. Cuando lo encontraron, estaba en el suelo, con las manos cubriéndose la cara. Decía que una mujer se le había parado enfrente y que tenía las piernas como de animal. Lo llevaron al hospital y al otro día renunció. La obra se terminó meses después, pero cada vez que pasábamos por ese tramo, el aire se sentía diferente. La gente del pueblo empezó a decir que por las noches se ve una luz que baja del monte y que si la sigues, te pierdes para siempre. Dicen que ahí, hace muchos años, vivía una curandera que se metió con cosas prohibidas y que cuando murió, su cuerpo nunca lo encontraron, solo su ropa colgada en un árbol. Yo no sé si era ella o algo que se quedó en ese lugar. Pero cada octubre, cuando el aire huele a humo y los perros se callan, me llega el mismo presentimiento. Hace poco regresé al pueblo por la fiesta de Todos Santos y por curiosidad pasé por la vieja escuela. Ya no queda mucho, solo los cimientos y el monte creciendo alrededor. Pero lo raro fue que,
Entre la maleza, vi una huella. No era de zapato ni de animal. Era una huella pequeña, marcada en la tierra, con 3 dedos largos y una marca redonda al centro, como si alguien se hubiera apoyado para levantarse. No me quedé mucho tiempo, porque si algo aprendí en todos estos años, es que las brujas no viven en los cuentos. Viven donde la gente ya dejó de mirar. Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba y pon en la caja de comentarios si esta temática te gustó. Recuerda que en la descripción del video te dejamos nuestro contacto para que puedas enviarnos tu historia, que con gusto la leeremos. Y recuerda cerrar bien tu puerta porque quizá, en la noche oscura, alguien te visite durmiendo.